Bomba. En exclusiva para Chisme VIP, tenemos todos los detalles del último escándalo que está sacudiendo el mundo del espectáculo. Dayanara Torres explota contra Marc Anthony y lo amenaza públicamente. ¿Qué fue lo que hizo Marc que llevó a su exesposa al límite? Prepárate porque la situación está que arde y te vamos a contar todo lo que tienes que saber. Era la pareja perfecta, Dayanara Torres, ex Miss Universo, y Marc Anthony, el rey de la salsa. Unidos por el amor y con dos hermosos hijos en común. Parecían tenerlo todo. Pero tras las cámaras, las cosas no eran tan perfectas como todos creíamos y ahora, todo ese resentimiento ha explotado públicamente. Dayanara Torres caminaba de un lado a otro en la sala de su hogar. Los rayos del atardecer se filtraban a través de las cortinas blancas, mientras el aroma a café recién hecho llenaba el ambiente. Sin embargo, nada de eso lograba calmar su inquietud. Las noticias del día habían llegado como una tormenta, arrasando con todo y destruyendo el frágil equilibrio que había intentado mantener durante años, desde que su matrimonio con Marc Anthony terminó. Dayanara había aprendido a convivir con el dolor, la decepción y el escándalo. Sabía que aunque había intentado proteger a sus hijos y mantenerse alejada de la polémica, el mundo del entretenimiento no tenía piedad con los famosos. Nunca imaginó que las cosas llegarían tan lejos. Esa mañana un abogado con su habitual sonrisa fría y calculadora, le había entregado un sobre con documentos. Al abrirlos se quedó atónita, Marc le debía una cantidad de dinero que ni siquiera podía concebir. No se trataba de unos pocos miles, era una suma tan descomunal que lo que sentía no era enojo, sino incredulidad. Durante años había evitado hablar públicamente sobre sus problemas con él, los retrasos en los pagos de la manutención de sus hijos, las constantes excusas y justificaciones que llegaban por parte de los representantes de Marc. Pero esto era el colmo. Habían pasado más de 3 años sin que su exmarido cumpliera con sus obligaciones, y al ver la cifra acumulada en ese maldito papel, algo en su interior se encendió como una hoguera. Su primer impulso fue gritar, llamar a Marc, descargar toda su frustración en una sola llamada, pero algo dentro de ella le dijo que no era la mejor opción. Dayanara respiró profundamente, se sentó en el sofá y miró su teléfono. Recordó las incontables veces que había intentado resolverlo pacíficamente, las promesas de que todo se solucionaría, de que no debía preocuparse. Promesas vacías, tan huecas como los argumentos que le daban los abogados. Pero esta vez era diferente. Había llegado a su límite. Sus hijos merecían algo mejor, merecían estabilidad, no las migajas emocionales que su padre les había dejado. Dayanara sabía, en lo más profundo de su ser, que ya no podía seguir siendo la mujer que tragaba en silencio. Esta vez tomaría acción, esta vez usaría su voz y su poder. Antes de seguir detallando esta noticia, si eres fan o amas a Marc Anthony o a Dayanara Torres, sigue viendo este vídeo para no perderte ningún detalle de este escándalo y recuerda suscribirte para estar informado de todas las noticias de nuestros famosos favoritos. Tomó el teléfono y comenzó a escribir un mensaje. Sus dedos temblaban de ira, dolor y determinación. No le importaba que todo el mundo lo viera, que lo leyeran en las redes sociales, que la prensa hiciera de esto un espectáculo. Necesitaba que Marc supiera que no estaba jugando. Te llevaré a la cárcel, maldito, escribió con furia. La pantalla de su teléfono brillaba mientras las palabras se formaban en su mente con una claridad aterradora. Ya basta de excusas, ya basta de que uses a nuestros hijos como peones en tu maldito juego. He sido más que paciente, pero esto se acabó. Voy a hacer todo lo que esté en mi poder para que enfrentes las consecuencias de tus acciones. No descansaré hasta verte pagar por lo que has hecho, y si eso significa que pases tiempo tras las rejas, lo haré. Lo juro. El mensaje se sentía como un golpe, un puñetazo lanzado al vacío, esperando impactar. Dayanara sabía que no habría vuelta atrás una vez lo enviara, pero esa idea no la frenaba, al contrario, la impulsaba. Durante demasiado tiempo había permitido que el miedo y la incertidumbre dominaran su vida. Ya no más. Envió el mensaje y dejó caer el teléfono sobre la mesa. El sonido seco del dispositivo al tocar la madera la devolvió a la realidad, y por un momento sintió que el aire a su alrededor se volvía denso, casi sofocante. Era como si el peso de lo que acababa de hacer la envolviera, amenazando con aplastarla. Pero se mantuvo firme, sabía que esta batalla era necesaria. Horas después, su teléfono comenzó a vibrar. Las llamadas y los mensajes de respuesta no tardaron en llegar.
Sabía que Mark había leído su mensaje, y la contestación no se hizo esperar. ¿Qué demonios te pasa, Dayanara? ¿Qué es esta locura?, leyó en uno de los mensajes. Las llamadas llegaban una tras otra, pero ella no respondió. Mark podía gritar todo lo que quisiera, podía tratar de intimidarla con palabras, pero esta vez no cedería. Esa noche, mientras intentaba dormir, el eco de su amenaza seguía resonando en su mente: te llevaré a la cárcel, maldito. ¿Realmente lo haría? ¿Sería capaz de seguir adelante con una demanda que pudiera llevar a Mark a prisión? Por más que quisiera gritar que sí, que estaba lista para todo, sabía que no era tan simple. Dayanara amaba a sus hijos más que a nada en el mundo, y sabía que ellos también amaban a su padre, a pesar de todo. Los días siguientes fueron una tormenta mediática. La noticia de su mensaje se filtró a la prensa, como era de esperarse, y los titulares explotaron en todas direcciones. Dayanara amenaza a Marc Anthony con llevarlo a prisión. La amarga disputa entre Dayanara Torres y Marc Anthony continúa. Las cámaras de los paparazzi comenzaron a aparecer frente a su casa. Los programas de chismes analizaban cada detalle de su relación, y los fanáticos tomaban partido. Algunos la apoyaban, otros la criticaban. Pero nada de eso le importaba. Esta no era una lucha por la opinión pública, era una lucha por sus hijos. Los abogados de Mark se pusieron en contacto con los de Dayanara de inmediato, buscando negociar y encontrar una solución rápida para evitar más daño a la imagen del cantante. Sin embargo, esta vez Dayanara no estaba interesada en acuerdos superficiales, quería justicia. Quería que Mark cumpliera con lo que debía, que entendiera que las promesas vacías ya no eran suficientes. Sentada en la oficina de su abogado, Dayanara escuchaba mientras le explicaban las posibles consecuencias legales de su advertencia. Sabía que llevar a Mark a los tribunales no sería sencillo, él tenía recursos, contactos y sabía manejarse en ese entorno mejor que nadie. Pero eso no la detenía, estaba decidida a llegar hasta el final, sin importar el costo. Dayanara, debes estar completamente segura de esto, le dijo su abogado con un tono serio. Si avanzamos con el caso podría convertirse en un circo mediático, y tienes que estar preparada para cualquier cosa. Él va a luchar con todo lo que tiene. Lo sé, respondió ella con la mirada firme, pero ya no puedo seguir esperando. Mis hijos merecen más. El proceso judicial comenzó y, como era de esperarse, los medios de comunicación estaban atentos a cada movimiento. Mark no tardó en responder públicamente, negando las acusaciones y asegurando que siempre había querido lo mejor para sus hijos. Pero las pruebas estaban ahí, los documentos de la deuda, los testimonios sobre los retrasos en los pagos. Dayanara no estaba luchando solo por dinero, sino por respeto, por la responsabilidad que Mark había ignorado durante tanto tiempo. Cada día era una batalla. Los abogados intercambiaban argumentos, las audiencias se prolongaban y la presión sobre ambos crecía. Dayanara se mantenía firme, aunque sabía que esta lucha también tenía un alto costo emocional para ella. Pero cada vez que miraba a sus hijos, cada vez que recordaba las veces que había tenido que explicarles por qué su padre no estaba presente, se llenaba de una nueva determinación. Finalmente, después de meses de tensión, llegó el día de la última audiencia. Dayanara entró a la sala del tribunal con la cabeza en alto, mientras Mark se sentaba al otro lado, visiblemente tenso. El juez revisó los documentos, escuchó los argumentos de ambos lados y, tras una larga deliberación, emitió su veredicto. Mark fue obligado a cumplir con sus obligaciones de inmediato, además de enfrentar sanciones adicionales por los años de incumplimiento. No iría a prisión, pero la amenaza había sido suficiente para hacerlo reaccionar, para que finalmente comprendiera que no podía seguir evadiendo sus responsabilidades. Dayanara salió del tribunal con una mezcla de alivio y agotamiento. Había ganado, pero la victoria no era tan dulce como había imaginado. Había sido una lucha larga y dolorosa, y aunque había logrado que Mark cumpliera, sabía que las heridas emocionales tardarían mucho más en sanar. En casa, sus hijos la recibieron con abrazos. Para ellos, todo esto era un mundo distante, una disputa entre adultos que apenas comprendían. Pero Dayanara sabía que lo había hecho por ellos, por su bienestar y por su futuro. Esa noche, mientras sus hijos dormían, Dayanara se sentó en su balcón mirando las estrellas. Su teléfono vibró, un mensaje de Mark. Lo abrió sin expectativas y leyó: lo siento. Lamento todo. Dayanara dejó escapar un suspiro y no respondió. Ya no era necesario.
La batalla había terminado. Había sido dura, pero finalmente Dayanara había conseguido lo que tanto necesitaba, justicia. Y aunque no había llevado a Mark a la cárcel, lo había obligado a enfrentar sus errores, y eso para ella era suficiente. Dayanara permaneció en el balcón, la brisa nocturna acariciando su piel, mientras su mente repasaba los detalles de todo lo que la había llevado hasta ese momento. Recordó la primera vez que conoció a Mark, cómo su sonrisa la había desarmado, y cómo en esos primeros momentos todo parecía una promesa de felicidad eterna. Era una joven llena de sueños, ya famosa por su carrera como Miss Universo, pero no estaba preparada para la montaña rusa emocional que sería estar con él. Las luces brillantes de las alfombras rojas y los flashes de los paparazzi ocultaban las sombras que empezaban a envolver su relación desde el principio. Mark era un hombre carismático, un imán para la atención, no solo del público, sino también de las mujeres que constantemente rondaban su vida. Dayanara lo sabía, pero en aquellos primeros días decidió cerrar los ojos ante las señales. Quería creer que su amor sería suficiente para mantener todo bajo control. No olvides suscribirte a Chisme VIP, queremos mantenerte al tanto de todas las novedades y escándalos del mundo de las celebridades. Activa la campanita para recibir todas las notificaciones y no perderte ningún detalle. Las largas giras, las noches solitarias y las excusas comenzaron a formar parte de su rutina diaria. Al principio las ausencias de Mark eran comprensibles, después de todo, él era un artista en constante demanda. Pero con el tiempo esas ausencias se hicieron más largas y las llamadas menos frecuentes. Dayanara recordó cómo durante esos primeros años de matrimonio, intentaba mantener la fachada de una relación perfecta. En las entrevistas sonreía cuando le preguntaban sobre su vida familiar, asegurando que todo estaba bien, incluso cuando por dentro se sentía rota. Había noches en las que Dayanara lloraba en silencio, preguntándose si algún día lograría tener al verdadero Marc Anthony, no solo al hombre que todos veían sobre los escenarios. Sin embargo, siempre había una promesa tras la tormenta: pronto estaré en casa, amor. Todo mejorará, le decía él con esa voz suave que la había enamorado tanto. Durante su matrimonio, Dayanara había sido una esposa fiel, soportando más de lo que muchos imaginaban. No solo lidiaba con la presión mediática, sino también con los constantes rumores de infidelidad. Ella intentaba ignorar las noticias sensacionalistas, bloquear los chismes que inevitablemente llegaban a sus oídos, pero la realidad era más difícil de eludir cuando las señales estaban tan claras frente a ella: llamadas a deshoras, mensajes sospechosos y ausencias que no siempre tenían una justificación lógica. Había un día en particular que siempre volvía a su mente, una imagen grabada a fuego en su memoria. Fue durante uno de los conciertos de Mark en Las Vegas. Viajó con él, emocionada por pasar tiempo juntos después del espectáculo. Sin embargo, en lugar de esa conexión que tanto anhelaba, lo encontró rodeado de su equipo, bebiendo y riendo, como si ella no estuviera allí. Lo más doloroso no fue su actitud distante, sino la manera en que una de las bailarinas del espectáculo se acercó a él con demasiada familiaridad. Dayanara vio cómo las manos de la mujer rozaban el brazo de Mark, cómo le susurraba algo al oído y, lejos de apartarla, él le devolvía la sonrisa. Fue en ese instante cuando la realidad comenzó a desplomarse sobre ella. Esa noche lo confrontó buscando respuestas, una explicación que la hiciera sentir menos ingenua, menos utilizada. Pero como siempre él lo negó todo con una sonrisa encantadora y palabras dulces. «Estás exagerando, Dayanara», le dijo tomándola de las manos. «Sabes que te amo a ti y solo a ti. Ella no significa nada». Pero a medida que las mentiras se acumulaban, la verdad se hacía cada vez más evidente. Dayanara supo en lo más profundo de su ser, que el hombre al que amaba nunca cambiaría. A pesar de todo, siguió adelante. Lo hizo por sus hijos, por la familia que siempre quiso construir. Pero la paciencia tiene un límite. Cada promesa rota, cada cheque de manutención atrasado, cada disculpa vacía la alejaba un poco más de la esperanza de que todo mejoraría. Y fue en ese punto cuando finalmente comprendió que Mark no cumpliría con su papel de padre, y decidió tomar el control de la situación. Ya no podía ser la mujer que se quedaba en la sombra, callando por temor a las repercusiones públicas. La primera vez que pensó en acudir a los tribunales fue tras una llamada especialmente frustrante con Mark. Intentó una vez más hablar sobre la manutención de sus hijos, pero él, como siempre, tenía excusas. «Estoy en una gira importante, Dayanara, ¿sabes cómo es esto? Lo haré cuando pueda».
La indiferencia en su voz la golpeó como un puñetazo en el estómago. ¿Cómo podía ser tan desinteresado? Sus hijos no eran una obligación más en su lista de tareas, eran personas, pequeños seres humanos que necesitaban a su padre, no solo económicamente, sino también emocionalmente. Sin embargo, la economía fue el detonante de todo. Durante años, Dayanara había manejado los gastos, equilibrando las cuentas, asegurándose de que sus hijos tuvieran lo necesario. Pero el estilo de vida que Mark había promovido mientras estaban juntos, esa fachada de riqueza y lujo, no era fácil de mantener sin el apoyo financiero que él había prometido. Los colegios privados, las actividades extracurriculares, el mantenimiento de la casa, todo recayó sobre sus hombros cuando Mark dejó de enviar los pagos a tiempo. Dayanara recordó con exactitud la primera vez que uno de los cheques rebotó. Fue un día cualquiera, una tarde en la que había ido al banco a hacer un depósito, como de costumbre. El cajero la miró con incomodidad y sorpresa, informándole que no había fondos suficientes. Al principio pensó que debía haber un error. Mark era uno de los cantantes más exitosos del mundo, no podía estar sin dinero. Pero con el tiempo se dio cuenta de que no se trataba de un problema financiero, sino de una falta de interés. Durante meses trató de razonar con él, enviándole correos electrónicos detallados, recordatorios amables y luego mensajes más urgentes, pero nada funcionaba. Siempre había una excusa, una razón más por la que no podía cumplir con lo acordado. Mark vivía su vida de gira en gira, disfrutando de los aplausos del público y de las entrevistas en televisión, mientras ella lidiaba con las facturas y las responsabilidades diarias. El punto de quiebre llegó cuando uno de sus hijos comenzó a hacer preguntas incómodas. ¿Por qué papá no nos llama?, preguntó su hijo mayor, con esos ojos grandes llenos de curiosidad. Dayanara trató de suavizar la verdad, de no hacerle sentir que su padre no estaba cumpliendo, pero no podía mentirle. Papá está ocupado, respondió con un tono suave, aunque por dentro quería gritar. Sabía que Mark no estaba ocupado, simplemente había decidido que su carrera y su vida personal eran más importantes que sus hijos. Esa noche, después de acostar a los niños, Dayanara se quedó despierta hasta tarde, revisando los documentos de manutención. Las cifras eran abrumadoras, la cantidad que Mark debía ya no era algo que pudiera ignorar o manejar sola. Fue entonces cuando decidió que debía tomar medidas drásticas. Al principio, la idea de demandarlo la hacía sentir incómoda. No quería exponer su vida privada, no quería que sus hijos crecieran sabiendo que sus padres habían estado en tribunales por dinero. Pero, ¿qué otra opción tenía? Al recordar esos momentos, Dayanara sintió una mezcla de tristeza y alivio. Había sido una decisión difícil, pero necesaria. Sabía que la batalla legal sería dura, que Mark usaría todo lo que tenía para defenderse y proteger su imagen. Y aunque él no lo admitiera, también sabía que en el fondo sentía la misma vergüenza por haber dejado que las cosas llegaran tan lejos. Mirando al cielo estrellado, Dayanara se dio cuenta de que, a pesar de todo, no se arrepentía de haber tomado esa decisión. Había sido el paso más difícil de su vida, pero también el más liberador. Ahora al menos sabía que había hecho lo correcto, no solo por ella, sino por sus hijos. Lo único que queda claro es que esta batalla recién comienza, y será muy pública. Te mantendremos informado de cada giro y detalle de este dramático enfrentamiento en Chisme VIP. Suscríbete y activa la campanita, porque esto se pondrá cada vez más intenso. Dayanara quiere justicia, y Mark tendrá que enfrentarse a sus errores. No te pierdas la próxima actualización. Dale like si te ha impactado esta noticia, comenta qué piensas de esta batalla legal, y comparte este vídeo para que todos sepan lo que realmente está sucediendo en el mundo del espectáculo.